Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM y la receta de hoy es sushi a mi manera. Hoy vamos a preparar un bocado súper refrescante cargado de sabor. ¿Queréis ver lo fácil que lo hemos preparado? Pues nos ponemos manos a la obra. Y vamos a comenzar en esta receta lavando una taza de arroz que equivale a 230 gramos. El arroz que vamos a utilizar puede ser perfectamente el arroz típico para prepararlo el sushi o, si nos es difícil conseguir ese tipo de arroz, perfectamente lo podemos cambiar por un arroz redondo, o sea, un arroz corto, como se conoce también en otros lugares. Lavamos bien y una vez ya le tenemos bien lavado, dejamos escurrir durante 30 minutos. Ahora, a continuación, el recipiente que hayamos elegido, por ejemplo, un cuarto de taza de azúcar. Vamos a elegir el mismo para medir el vinagre de arroz, un cuarto de vinagre de arroz. Ahora que no tenemos vinagre de arroz en casa, perfectamente, lo podemos cambiar por un vinagre así suavecito como un vinagre de manzana. Añadimos sal a nuestro gusto o como en mi caso que yo le he añadido una cucharadita. Llevamos al fuego y vamos a tener un fuego bajo porque solamente necesitamos que se disuelva ese azúcar y esa sal. Una vez se ha disuelto ese azúcar y esa sal que no ha llegado ni siquiera a hervir, lo tenemos. Mirad, ¿veis? ¿Veis que se ha disuelto por completo ese azúcar y esa sal? Pues ahora lo vamos a pasar a un recipiente para que enfríe un poquito más rápido. Ahora, a continuación, una vez el arroz ya ha transcurrido esos 30 minutos y ya ha escurrido bien y le tenemos seco, vamos a colocar un cazo al fuego y vamos a colocar el fuego a un fuego medio. Añadimos nuestro arroz y la misma cantidad que hemos añadido de arroz, vamos a añadirla también en agua. ¿Hemos añadido una taza de arroz? Pues una taza de agua. Y así podéis coger la medida en casa de lo que queramos nosotros preparar y lo que nosotros necesitemos, más cantidad o menos cantidad. Tapamos y dejamos que comience a hervir. Una vez ha comenzado a hervir, mirad, ¿veis? Pues ahora, en este momento lo que vamos a hacer es bajar el fuego a un fuego mínimo. ¿Veis? Cojo y lo dejo en el 3,5 y le voy a dejar cocinándose durante unos 12 a 14 minutos. Esto ya va a ser un poquito a nuestro gusto. Transcurrido el tiempo, mirad, se ha evaporado por completo toda su agua y ahora, tapado y todo, apagamos el fuego y fuera del fuego le dejamos reposar 10 minutos. Una vez ha transcurrido el tiempo, sacamos nuestro arroz. Ha transcurrido esos 10 minutos. Y ahora le vamos a añadir el aderezo, que ya también le tenemos frío. Bueno, frío a temperatura ambiente porque no le he llevado ni siquiera a la nevera. Se lo añadimos, repartimos este aderezo que le va ideal. No tengáis miedo porque lleve vinagre. El vinagre de arroz es un poco más dulzarrón a lo mejor que el vinagre que todos conocemos. Pero ya os digo, no os dé miedo el añadir esa cantidad de vinagre, la misma cantidad de vinagre que de azúcar, porque queda ideal en el arroz. Mezclamos así, como estáis viendo en la imagen, para que quede bien repartido ese aderezo y según vamos repartiendo vamos abriendo un poquito el arroz para que se enfríe un poquito más rápido, porque ahora le tenemos que dejar enfriar hasta que llegue a temperatura ambiente. Mientras que el arroz enfría, vamos a preparar, mirad, yo tengo aquí 2 calabacines que ahora a continuación los voy a cortar en láminas bien finitas, perfectamente, los podemos cortar con un cuchillo si quisierais lo más fino que nosotros podamos o por ejemplo como va a ser en mi caso que yo lo voy a cortar con mandolina, ¿veis? Y también lo voy a dejar con piel. Ahora que no os gusta la piel del calabacín, pues perfectamente lo pelamos y sería exactamente lo mismo. Yo lo voy a dejar así como estáis viendo en la imagen y voy a utilizar la mandolina para hacer esas láminas finas que os comentaba, pero perfectamente si no tenéis mandolina con un cuchillo cortamos láminas bien finitas y sería exactamente lo mismo. Mirad, aproximadamente así, como os enseño ahora mismo en la imagen. ¿Veis? Bueno, pues este mismo paso lo voy a hacer con los 2 calabacines.
Una vez ya los tenemos, ahora a continuación lo que vamos a hacer es batir 6 huevos, porque voy a preparar para hacer 3 rollos de sushi. Luego lo vamos a ir viendo, batimos bien esos 6 huevos. Os digo eso por si necesitaréis menos cantidad, pues nada, añadimos 3 huevos. Vamos a darle un toquecito de sabor añadiendo una cucharadita de ajo granulado y media cucharadita de perejil. También le vamos a dar un toquecito de sal, sal como siempre os digo, a nuestro gusto. Y de nuevo vamos a batir. Una vez ya lo tenemos bien batido, ahora, a continuación, vamos al fuego. Ponemos una sartén antiadherente. La mía es cuadrada, pero perfectamente puede ser redonda, la sartén que tengamos en casa. Añadimos una gotita de aceite y ese aceite lo vamos a repartir bien por la base de nuestra sartén. Dejamos que coja un poquito de temperatura. Y una vez ya cogido un poquito de temperatura, añadimos las láminas de calabacín. Ahora, os voy a decir que si por ejemplo no nos gusta el calabacín y el siguiente paso lo queremos hacer sin calabacín, solamente con lo que es la tortilla, perfectamente lo podéis hacer. Yo os recomiendo que le añadáis el calabacín porque le da un sabor espectacular, le aporta un sabor genial. Entonces, cocinamos ligeramente, como estáis viendo en la imagen, el calabacín por ambos lados. Una vez ya le tenemos, nada, que esto es segunditos, una vez ya le tenemos cocinados por ambos lados, le añadimos un poquito del huevo que acabamos de batir. Y con las cantidades que yo os acabo de dar, van a salir para 3 tortillas, como estáis viendo. Entonces, cuajamos a fuego medio. Como estáis viendo, mi vitro la tengo colocada en el número 6 y en la máxima potencia que tiene es el número 9. Entonces, cocinamos a un fuego medio. La dejamos que cuaje por este lado. Y una vez vemos que nuestra tortilla ha cuajado, pues vemos que está separada de todos los lados. Perfectamente lo podemos dar la vuelta o con un plato como si estuviéramos haciendo una tortilla de patata o como si estuviéramos haciendo los crepes. Yo, por ejemplo, me apaño así mejor, me va más rápido. Que queremos hacerlo con un plato, darle la vuelta perfectamente, lo podemos hacer. Cuajamos por el otro lado y yo lo estoy sacando a una bandeja que le he colocado una base de fil para que luego me sea más fácil el cogerle. Ya os digo, me va a salir para 3 tortillas. Volvemos a hacer el mismo paso. Y una vez ya las tenemos, ahora viene una parte opcional, como quien dice, le va a aportar un ligerito sabor que apenas se nota, pero más lo hago como tema de decoración. ¿Que no tenemos sésamo negro en casa? Perfectamente, este paso os lo podéis saltar porque es opcional. Mezclo ese sésamo y una vez ya lo tenemos bien mezclado, vamos con el relleno. Voy a necesitar para rellenar estos sushis con un poquito de aguacate, como estáis viendo. Y el aguacate lo que voy a hacer es cortarle así con la piel y todo en tiras. ¿Por qué le corto con la piel y todo en tiras? Pues para que no se me oxide luego cuando lo tengamos que coger y rellenar. Solamente es coger la tirita y colocar. Ahora, a continuación, lo que vamos a hacer es colocarnos una base de fil y colocamos una de nuestras tortillas y ahora vamos a mirar el lado más bonito que nos ha quedado. A mí me gusta este, pues entonces le doy la vuelta, que es por donde se va a ver luego el sushi, y por esta parte, que es la que menos me gusta, es la parte que voy a rellenar. Entonces vamos a añadir un poquito de arroz. Le vamos a dar una capa más bien finita, no le vamos a dar mucha cantidad de arroz. Y para extenderle y que nos sea más fácil y más cómodo, nos vamos a mojar ligeramente las yemas de la mano en agua. Y extendemos, le damos esa capa finita que os comentaba. Y una vez ya lo tenemos, estáis viendo que no he llegado con el arroz hasta el final, para que me sea más fácil luego el enrollarle. Comenzamos a rellenar nuestro sushi. Yo le estoy rellenando con aguacate, cangrejo y ahora le voy a dar un toquecito de mayonesa.
Que no queremos rellenarle con este tipo de, por ejemplo, de cangrejo y lo queremos cambiar por salmón o por atún, perfectamente lo podéis hacer y rellenar vuestro sushi de la manera que a vosotros más os guste. Yo estoy utilizando mayonesa normal, comprada, pero que queremos bajar un poquito las calorías aquí en mi canal de recetas de casa LM Live. Ahí tengo infinidades de mayonesas ligeras y súper saludables. Si queréis echarle un vistazo, o abajo en la cajita de descripción os voy a dejar el enlace del canal para que le echéis un vistazo y veáis y elijáis la que más os guste. Ahora comenzamos a enrollar, nos vamos a ayudar con el fil que hemos preparado en nuestra mesa de trabajo y una vez hemos llegado enrollamos y ahora rodamos así por nuestra mesa de trabajo y así lo que vamos a hacerle es apretar más nuestro sushi, le vamos a dar más presión. Aquí tenemos el primero, vamos a preparar otro y luego os voy a dar otra idea distinta. De nuevo colocamos el fil, la tortilla, el arroz, extendemos una capa bien finita de arroz, rellenamos con lo que más nos guste a nosotros, enrollamos y ahora viene el que os quiero dar esa idea. Ahora no vamos a poner de primeras la tortilla, vamos a poner una base fina de arroz. Ahora comenzamos con el arroz. Igual, vamos a extender ese arroz dándole una capa finita y nos vamos a ir mojando un poquito las yemas de los dedos para que nos sea más fácil. Una vez ya lo tenemos, colocamos nuestra tortilla y ahora en esta tortilla vamos a comenzar añadiendo la mayonesa. Para que sea más fácil ahora cuando tengamos que poner el relleno se nos quede pegado. Ahora, a continuación ponemos el aguacate y por último ponemos el cangrejo. Lo tenemos. Y ahora comenzamos a enrollar. Nos ayudamos con nuestro fil, cogemos el relleno, ¿veis? Apretamos bien, que quede bien prieto. Ahí, apretar. Vamos enrollando. El fil hemos llegado al final. Rodamos cogiendo las puntas de los laterales y rodamos por nuestra mesa de trabajo para hacerle más presión y que el rollo nos quede más prieto y ya lo tenemos. Ahora, si lo queréis llevar a la nevera y dejarlos, por ejemplo, reposar toda una noche o unas horas, perfectamente lo podéis hacer. Es una receta que la podéis tener preparada con antelación. Mirad, qué maravilla de corte. Y qué receta tan fácil hemos hecho, cargada de sabor. Mirad, mirad, qué maravilla. Es que esto luego, por ejemplo, lo podéis compaginar con salsa de soja, con salsa agridulce. Abajo en la descripción os voy a dejar cómo se prepara la salsa agridulce. Con un montón de infinidades de salsas con la que más os gusta a vosotros. Cortamos rodajas. Y ya digo que es una receta que la podéis tener preparada con antelación, porque podéis prepararla el día de antes, dejarlo en la nevera y cuando llegue el momento cortar y listo. O unas horas antes, dices, voy a preparar la comida tempranito o el picoteo tempranito y luego ya es solamente llegar y cortar. Mirad qué maravilla. Aquí me sobra un poquito de tortilla, pues cortamos y así nos queda más bonito. Ahora vamos con el del arroz para que veáis el corte cómo queda por dentro, pero ya os digo que es que quedan los dos espectacular, porque queda un bocado buenísimo. Mirad cómo queda este corte por dentro, mirad qué maravilla y qué fácil. Os acerco un poquito la cámara para que se vea mejor y mirad. No me digáis que no, eso luego ya lo mojamos. A nosotros nos encanta mojarlo en salsa de soja. Queda divino. Pero que lo queréis mojar en salsa agridulce, también. Cortamos rodajas. Y aquí ya los tenemos todos. Los que hemos hecho con la tortilla que se vea y los que hemos hecho con la tortilla que queda por dentro. Mirad qué maravilla. Y estos igual. Me encanta los dos. Nada, una receta que es perfecta para picoteo, canapés, aperitivos, comida, entrantes. Es que lo tiene todo. Una receta que os animo a que hagáis en casa porque segurísimo que os va a encantar. Ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande.
A todos.